¿Qué onda amigos? Mi nombre es Juno, soy de Juno Crea. El día de hoy vamos a estrenar un nuevo segmento en este canal que se llama Probando Recetas de Internet. En este segmento vamos a probar lo que son recetas de Internet, esas recetas que se hacen famosas, recetas que se hacen virales, que aparecen en Facebook o de repente encuentras páginas o incluso recetas de YouTube. Estas recetas van a ser recetas fáciles, recetas que sean a nuestro alcance, vaya, que sean económicas, como la del día de hoy. Es una receta de hot cakes, es una receta de Tasty. En la cajita de descripción te dejo los materiales que vas a necesitar y los ingredientes. Los ingredientes te los voy a estar diciendo en el transcurso del video, pero también te dejo los ingredientes en la caja de descripción para que sea mucho más fácil. Hola amigos, este es el procedimiento. Vamos a agarrar lo que es nuestro bowl y nuestro colador fino y vamos a cernir lo que son 2 tacitas de harina de trigo. Primero una tacita y cuando ya tengan una tacita o poquito menos, agregamos lo que son 2 cucharaditas de, cucharadas grandes, soperas de polvos para hornear. Después cernimos nuestra otra tacita de harina. Es muy tedioso, pero señor Tasty nos dice que tenemos que hacerlo así que hay que creerle a Tasty. Ya que tenemos nuestra harina así bien cernidita, bien suave, vamos a proceder a mezclarla con un globito. Apartamos nuestra harinita y en nuestras 2 tacitas de leche tibia vamos a agregar lo que son las 2 yemas de huevo y nuestra tacita de barra de mantequilla, va a ser un sexto. Vamos a mezclar muy bien esta mezcla con el globito, puede ser el mismo que utilizamos para mezclar lo que es nuestra harina, y también vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Les recomiendo también que agreguen un endulzante, puede ser azúcar, miel o alguna mascabado, para que queden dulces, porque Tasty no nos dice que esto va a saber muy harinoso, entonces agreguen dulce. Ok, ya que tenemos nuestra lechita, vamos a apartarlo y tomamos nuestro bowl con nuestras claritas de huevo y con la batidora vamos a comenzar a batir. También pueden agregar aquí el azúcar o el endulzante que quieran. Vamos a estar batiendo alrededor de 3 minutos hasta que nuestra mezcla llegue a punto de... ¿Cómo se llama? Ay, de merengue, puntitos de merengue. Si alguien sabe cómo se llama esto, pónganmelo en la caja de comentarios cuando quedan los puntitos, punto de globo me parece, no sé. Y apartamos nuestro huevito, nuestras claritas, y vamos a mezclar nuestra lechita con la harinita. Vamos a hacerlo con el mismo globito, o si ustedes tienen muchos globitos, usen varios globitos. Mezclamos muy bien hasta que desaparezcan los grumos. Los grumos desaparecerán rápido ya que cernimos nuestra harinita y nuestros polvitos para hornear. Igual también aquí pueden agregar su azúcar. Uy, batimos. No va a ser tanto tiempo, pero ya cuando esté bien, agregamos con unos golpecitos nuestro huevito y vamos a batir de manera envolvente, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, tratando de no deshacer mucho la espuma. Bueno, sí la vamos a deshacer, pero, o sea, no destruirla, para que quede uniforme y quede todavía como el aire en la misma mezcla. Así es como a mí me quedó, quedan como burbujitas micro bebés y apartamos. Yo, como estoy loca, voy a agregar gotitas de colorante. Agregué verde porque ahorita solamente tengo verde, pero ustedes pueden omitir este paso. Tasty no nos dice que lo hagamos, pero estoy loca y me gusta demasiado el colorante en la comida. Preparamos un sartén, tiene que ser un sartén pequeño. Y
lo enmantequillamos. Aquí vamos a hacerlo. Ay, toda esa pelusa de mantequilla. Hay pelusas de mantequilla. Mi mantequilla sí tenía una pelusa. Ya cuando esté así enmantequilladito, vamos a agregar nuestra mezcla. Yo utilicé estas tacitas medidoras, que sería media taza cada taza, o sea, sería una taza y media. Este es el secreto para que les quede esponjoso. Y coloquen su tapita. Los primeros intentos me salieron muy feos porque utilicé menos mezcla. Entonces después ya me di cuenta que sí tiene que ser las 3 tacitas, bueno, una taza y media, para que quede así de esponjoso como Tasti nos dijo. Y así fue como nos quedó. Vean nada más qué rico. Voy a tratar de hacer una presentación. La verdad es que se me acabó la maple. Bueno, me di cuenta que caducó en enero del 2017 mi maple, pero tenía lechera. Tuve que utilizar muchísima lechera porque la verdad le faltó demasiada azúcar a la mezcla, porque Tasti nos dijo que esto sabría muy harinoso. Entonces el sabor se le fue con lo que es la lechera, pero ustedes pónganle azúcar para que no les pase lo que yo. Pero vean qué rico. Díganme si no es perfecto. Tasti, tú te has ganado mi Juno Like. Y bien, ¿qué les pareció esta receta? ¿Verdad que es fácil de hacer? Con estas porciones que te estoy diciendo en el video, me alcanzaron para hacer 3 hotcakes gorditos. Yo me llené con 2, te soy sincera. Y sí, les recomiendo, súper recomiendo y recalco aquí, pónganle azúcar. Porque la receta de Tasti sabe muy harinosa, sabe mucho a polvos para hornear. No sé si confundí las cucharaditas con las cucharadas, pero la verdad sabía mucho a harina y a polvo para hornear. Así que te recomiendo que les pongas azúcar para que disfrutes mucho. O sea, sí, no me esperaba que quedaran tan esponjosos. La verdad es que la receta no es engañosa. O sea, lo que te está diciendo es de que te van a quedar esponjosos, pero no te está especificando el sabor. Así que espero que hayas disfrutado la receta y que la realices. Y en el siguiente video nos vemos. Déjame en la cajita de comentarios qué otra receta famosa sabes. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte.